El libro de Nehemías, capítulo 4. Les saludo en el nombre del Señor. Amén. Bendiga a hermano Gregorio junto a su esposita. Amén. Amén. Bendiga a todos mis hermanos, ¿cierto? Que Dios les bendiga a los niños, los jóvenes, los que nos están viendo. Les saludamos en el nombre del Señor. Amén. Mi hermano Cristian, Dios les bendiga. ¿Quién vive? Cristo. Eso es. El libro de Nehemías, capítulo 4. Amén. Capítulo 4, del versículo 11. 4:11. Si lo hemos encontrado, le damos lectura a la siempre y eterna palabra de nuestro Dios en su nombre. Amén. En su nombre. Amén. Eso es. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar y detrás del muro y en los sitios abiertos puso el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con su arco. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. Pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanza, escudo, arcos y coraza. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban y la otra en la obra, y en la otra tenían la espada. Padre nuestro que estás en los cielos, nos encomendamos su presencia. Espíritu del Señor, envía esta palabra que nos tenga a enviar. Edúcanos, enséñanos, Señor. Tu presencia está con nosotros. Amén. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, mi amado Señor. Amén. Amén. Toda la gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga esta tarde, ¿cierto? Esta noche, que nos congregamos para lo mejor, ¿cierto? Para meditar en la palabra del Señor y que el Señor nos ayude a entender. El libro de los Efesios dice que no luchamos contra carne ni sangre. Son principados, son potestades, ¿cierto? Y aunque vivimos en un mundo que nosotros físicamente vemos todo lo que vemos, el mundo espiritual es tan real, más real que lo que vemos. Que Dios nos bendiga. El mundo espiritual, para los jóvenes, señoritas, los que me escuchan, el mundo espiritual es más real, o tanto más real que lo que vemos, que lo físico. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Y ahí donde nos olvidamos un poco a veces, ¿cierto? Como iglesia, que la lucha, ¿por qué la notamos más intensa en el Evangelio? Siempre hay lucha. Pero cuando no teníamos conocimiento de Dios, el enemigo nos dejaba, estábamos cautivos, ¿cierto? En delito, en pecado. Pero al venir a Cristo, el enemigo intensifica esa lucha contra la iglesia, porque le hace un daño a él. La iglesia es una oposición a la maldad. Que Dios nos bendiga. De hecho, la palabra que acabamos de leer, ¿cierto? Dice precauciones contra el enemigo. El pueblo de Dios estuvo 70 años en cautividad según la Escritura. Y después volvieron a Jerusalén. Como 3 veces volvieron, 3 campamentos, 3
retornos volvieron. Y uno que vemos aquí en Nehemías, retornando a construir los muros, a levantar los muros. La ciudad había quedado destruida, la ciudad estaba destruida, Jerusalén. Y en esos tiempos, y como en estos tiempos, la ciudad representa algo poderoso. La ciudad antigua, los pueblos antiguos que tenían sus ciudades, sus muros, era una ciudad próspera. ¿Me entiende? Una ciudad bien construida, era una ciudad próspera y con sus muros altos, entre más gruesos, altos los muros, la ciudad era más segura, más rica, guardaban tesoros, los reyes estaban más seguros, las ciudades, por supuesto. Pero en este caso, por la desobediencia del pueblo de Dios, Jerusalén había sido atacada años atrás y destruida. Así es. Entonces, este hombre Nehemías es enviado a reconstruir, a levantar los pórticos, a levantar la ciudad de Dios, a levantar los muros. Amén. Pero había oposición, porque los que vivían ahí, árabes y todo un pueblo, a ellos no les convenía que se levantara Jerusalén, no les convenía. A ellos no les convenía. ¿Por qué? Porque ellos tenían en cuenta, por los tiempos pasados, por los tiempos de David, por los tiempos históricos, que ellos decían, esa gran ciudad que se levante, ese gran pueblo, fue grande en su tiempo y tenía leyes que a nosotros no nos convenía. ¿Me entienden? Porque ellos en ese entonces, antiguamente, ellos tenían sus dioses, los dioses de Siria, los dioses de este país, del otro país, como ahora. Pero ellos decían, el Dios de Israel tiene leyes diferentes. Y a ellos no les convenía que la ciudad de Jerusalén se levantara. Como ahora físicamente al mundo no le conviene. ¿Me entienden o no? Mire, la lucha de muchos siglos atrás ahora está vigente. Y la lucha del pueblo de Israel físicamente, literalmente, nunca va a terminar. Nunca. Porque hay una pelea ahí que va más allá de la sabiduría humana. Es una pelea espiritual. Es una guerra espiritual entre la carne y el espíritu. Que Dios nos bendiga. Y literalmente, si se levanta Jerusalén, si se levanta esa ciudad o el pueblo de Israel, literalmente es molesto para las otras naciones. Así también la iglesia del Señor, cuando la iglesia se levanta, cuando la iglesia crece, cuando la iglesia hace su tarea, le molesta al enemigo. Bendito sea el Señor. Lo único que detiene el avance del enemigo es la iglesia del Señor. El único remedio que hay para este mundo es Jesucristo y a este crucificado y su Espíritu Santo, que el que arma la iglesia. Que Dios nos bendiga. Entonces como ahora, cuando se quiso levantar en esos tiempos los muros, hubo oposición. Habían árabes, Zambalá y otros árabes, que se opusieron a que estos judíos levantaran los muros de Jerusalén. Y esa es la historia que estamos viendo en estos versículos. Entonces, ellos decían, ¿qué hacen estos débiles judíos levantando estos muros, estos escombros? Y se burlaban del pueblo de Dios. Se burlaban. ¿Qué hacen estos débiles judíos queriendo levantar esos escombros? Decían ellos. Pero como no podían detener, ellos tramaron algo. Tramaron entrar en la noche en los secretos y matar al pueblo judío. Entrar dentro del pueblo. ¡Que Dios nos bendiga! Amén. Entonces las maquinaciones están en estos tiempos para detener la iglesia. El enemigo maquina, piensa, ¿cierto? Arma, ciertos planes. ¿Para qué? Para que poder armar algún plan de detener la obra del Señor. Y lleva adelante su plan. Somos nosotros los que debemos despertar. Somos nosotros los que debemos despertar, porque Dios nos ha dado armas poderosas. Dice la Escritura que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Nuestras armas no son carnales, sino son poderosas
permitir eso, sino que a todos y a cada uno Dios nos prepara como iglesia individuales para que usted pelee por su hogar, pelee por su matrimonio, para que usted defienda lo que Dios le ha dado. Que Dios nos bendiga para que usted defienda su ministerio de pastor, de predicador, de profeta. Usted luche por lo que Dios le ha dado y levante los muros en oración, en perseverancia, en constancia, en fidelidad a Dios. Si usted es fiel al Señor, Dios peleará por usted. Que Dios nos bendiga. La maquinación es la misma. El enemigo maquina. Maquinación sería un plan bien concentrado. El enemigo se une con su secuaces y planean. Cuando ven una iglesia en crecimiento, el enemigo planea cómo destruirla. Porque hay huestes espirituales de maldad, mi hermano querido. Que Dios nos bendiga. Para eso Dios nos habla por su palabra. Para que usted y yo nos preparemos, ¿cierto? Nos unamos como iglesia y peleemos la buena batalla de la fe. Dios nunca va a dejar su iglesia desamparada. Pero ¿sabe? Hay un misterio aquí en la palabra. Bueno, toda la palabra es un misterio. Pero hay cosas preciosas que uno puede aprender. El Señor permite esta lucha para que usted y yo crezcamos en el Señor, crezcamos en el Evangelio. ¿Sabe? El versículo 15 dice, pero cuando oyeron nuestro enemigo que lo habíamos entendido. Es muy importante entender eso esta noche. Cuando oyeron nuestro enemigo que lo habíamos entendido. ¿Me entienden? El apóstol Pablo dice, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Es que usted aprenda, el pastor, todo, a entender la maquinación del enemigo. Cuando usted atiende, cuando yo atiendo, cuando yo entiendo la maquinación del enemigo, Dios desbarata el consejo del enemigo. Pero Dios no va a desbaratar el consejo si usted y yo no entendemos. ¿Me entendió o no? El que me entendió, que levante la mano. Eso. Un signo. Que Dios nos bendiga. Esa es la idea, aprender. Mire, uno dice, ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué tanta prueba? ¿Por qué una cosa y otra cosa? Porque usted se ha dormido, yo me he dormido. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted entienda cuando hay peligro en su matrimonio. Cuando viene otro otra esta, y el enemigo empieza a maquinar, usted como una mujer de oración, usted como un varón de Dios, va a los secretos, dobla sus rodillas y lucha de rodillas. No pelea. Recuerden lo que estamos predicando, que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Una mujer, un hombre que milita en la carne, ¿qué hace? Va y enfrenta. Así es. Pelea con la vecina, le predica de aquí para allá, le pega unas predicadas al otro. ¿Me entiende o no? Después de entendido, entiende. La mujer y el hombre que conoce a Dios, ¿dónde entra? En los secretos. Pelea por el Espíritu, pelea del Espíritu, pelea del Espíritu, pelea de rodillas y presenta a Dios su matrimonio, sus hijos, su familia. El pastor pelea de rodillas, presenta a la iglesia al Señor. Señor, veo la maquinación, veo la posición, veo, Señor, el estancamiento de la iglesia y empieza a pelear de rodillas. Y cuando el Señor ve que el pastor entendió, Dios desbarata el consejo del enemigo y a su nombre. Palabra profética. Esto es profecía del Señor. Dios profetiza a la iglesia. Entonces el Señor sabía que Sanbalá y todos se oponían. Dios lo sabía, obvio. Pero quería probar al siervo de Dios y a los que estaban ahí. ¿Cierto? Que ellos estaban tramando un plan. Se juntaron a planear. Maquinaron. ¿Cierto? Yo me imagino todos los árabes ahí. Era físicamente, pero ahora luchamos contra el enemigo. Se juntaron. Y cuando se junta el enemigo, ¿cierto? Espíritu de división. Espíritu de pleito. ¿Cierto? Todos esos espíritus, ¿cierto? Del desánimo y todos se juntan
¿Cómo destruimos esa iglesia? Se juntan. Pero cuando hay, ¿cómo se conoce? Cuando hay hermanos espirituales en la iglesia, profetas espirituales con revelación del Espíritu, entonces habla la iglesia, predica la palabra y se pone alerta al pastor, se pone alerta a los oficiales y entendimos, Señor, la maquinación. Y cuando la entiende, Dios desbarata el consejo de ellos. Porque a las finales el Señor es que vence. No somos nosotros. Y a su nombre. No somos nosotros. Que hay que orar. El que ayuna, ayune. El que vigile, vigile. Pero sabe, mi hermano, para los nuevos que están predicando, yo puedo ayunar, puedo vigilar, puedo hacer muchas cosas, puedo hacer semana de confraternidad, pero si no atiendo a la palabra al que predica, de nada me sirve. De nada me sirve. Porque no vaya a vencer un demonio con ni un resfriado yo para afuera yo. Nada. Porque son espíritus engañadores. Pero si yo atiendo a la palabra, la escucho, la creo, la guardo y empiezo, Señor, enséñame a ver, enséñame a discernir por qué lado viene el enemigo, Señor. Enséñame a entender las maquinaciones del enemigo. Enséñame, Señor. El Señor me va a enseñar. El Espíritu mismo va a traer la palabra y voy a entender cuando están maquinando. Cuando el enemigo viene contra mi vida o contra mi familia o contra la iglesia. ¿Y yo qué hago? Conozco y presento una oración, lucho en la oración y viene el Señor y dice, este está creciendo, este está entendiendo, este está creciendo y el Señor se alegra porque hay una iglesia que va creciendo, va discerniendo, va conociendo, creciendo en gracia y en sabiduría para Dios y para con los hombres. Que Dios nos bendiga y Dios desbarata el consejo porque nada se mueve sin la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga. Pero cuando yo no le hago caso, entonces el enemigo pasa. Yo no voy a culpar a Dios, el Señor va a decir, yo te hablé en mi palabra, ¿cuánto tiempo te hablé? ¿Me entiendes? Que Dios nos ayude. Entonces, este pueblo que hizo Nehemías, Nehemías era un hombre, un varón crecido, un hombre, un líder crecido, maduro. ¿Qué hizo Nehemías? No se la creyó él. Venían los hermanos de Judá de otra parte y decían, cuídate Nehemías porque de todas partes los árabes caerán en medio de usted y los matarán. Nehemías atendió la voz y Nehemías buscó a los trabajadores, a todos los que estaban trabajando, les puso a uno trabajando, ¿cierto?, con sus palas, qué sé yo, con su herramienta, pero en otra parte, en la otra mano tenían su espada desenvainada. Bendito sea el Señor. Puso guardas, Nehemías, en las partes más bajas, en las partes más débiles. Puso soldados a cuidar. Que Dios nos bendiga. Nehemías hizo el esfuerzo. Cuidó la ciudad, cuidó los muros. Levantó los muros. Bendito sea el Señor. Que Dios nos bendiga. Hay áreas que el enemigo está atacando a la iglesia en Chile, en todos los países. Usted conoce. El área espiritual, el enemigo ha entrado. El área de adoración, el enemigo ha entrado. Usted lo está viendo en las redes. Una falsedad tremenda y multitud de gente atrapada allí. ¿Por qué? Porque nunca quieren escuchar la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Dios se alegra de un pueblo cuando el pueblo va creciendo, va meditando en la palabra. Dice, lo hecho los apóstoles que en Berea, los hermanos de Berea eran nobles. Así es, Señor. ¿Sí o no? Eran nobles, Dios se agrada. No, este tiempo nos enseñan a decirle a todo aplauso, amén. Así se predica en las redes, ¿no? Se le cae el micrófono al pastor y todos aplauden. Hacen cualquier cosa y aplauden hasta porque. Que Dios nos bendiga. Pero los hermanos de Berea, lo hecho los apóstoles, dice que los hermanos de Berea eran nobles, porque escudriñaban la escritura si Pablo les predicaba la verdad. Amén. Y Dios se agradó de ellos. En estos tiempos debemos madurar, hermano, para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Los jóvenes en sus liceos, universidades, no todo el que habla de la Biblia es cristiano, hermano, eso no es así. No es así. No todo el que lleva la Biblia es un cristiano. No es así. El hombre puede saber toda la Biblia,
lo viéramos ahora, ¿qué diríamos? Mi obispo, le diríamos, ¿sí o no? ¿O no? Era un hombre tremendo en la sociedad, en el judaísmo, era uno de los principales, pero fue de noche a Jesús, algo le inquietaba, pensando que el Señor le decía, oh, rabino, y el Señor le dijo, tenéis que nacer de nuevo, ¡aleluya! Que Dios nos bendiga. Principio de entrar al reino de Dios es nacer de nuevo, es decirle, Señor, dejo el mundo y te acepto como mi Salvador. Que Dios nos bendiga. Tenéis que nacer de nuevo. En estos tiempos hay mucho engaño, hermano querido. La iglesia está siendo invadida. Por eso nosotros como cristianos debemos levantar los muros espirituales. Levante su muro, hermana. Así es, Señor. Que Dios nos bendiga. Dios nos ayude en los tiempos que estamos viviendo, hermano querido. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. No sepan hasta que entremos en ellos, entremos ahí, los matemos y hagamos cesar la obra. Esa es la idea del enemigo, hacer cesar la obra. Porque usted y yo fuimos llamados para algo más grande. Amén. Para predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio en la calle, en la plaza, donde quiera que usted vaya a rescatar almas. Y el enemigo no le va a convenir. Se va a oponer. Sobre todo una iglesia, cuando la iglesia es una iglesia que hace la obra de Dios. Se va a oponer. Le pone pereza, flojera, desánimo. ¿Sí o no? Así es, Señor. La buena tele, el buen fútbol. ¿Sí o no? Los canales, cualquier canal de televisión. Y de todo. ¿Se imagina ahí? Una buena bebida, y su café bebida ahí. Y el control en la mano, soy dueño del mundo. ¡Que Dios nos bendiga! Y la hermana ahí llorando por Jorge Armando y la novela ahí. Llora por un lado y por se le caen las lágrimas ahí. Y el mate al otro lado. ¡Que Dios nos bendiga! ¿Para qué voy a acordar de la oración? ¿Para qué? También me arrebata la oración eso. ¿Sí o no? Ya el instrumento, el profeta, ¿se acuerda antes, mi hermano? En los tiempos antiguos había harta falla, pero hay algo que rescatar, que las mamitas, los instrumentos se guardaban para Dios. ¿Sí o no? Había oración, había apartamiento, el hombre buscaba a Dios, los profetas, predicadores se apartaban. Ahora se gana entrar a un computador, como que allí le da el Espíritu. ¡Que Dios nos bendiga! Y estamos predicando algo que vemos de otro. Y no estamos discerniendo la palabra de Dios. Hay que buscar la palabra en los secretos. Allí en los secretos cuesta más. Es más fácil apretar un botón ahora. En los secretos cuesta más. Cuando hay una palabra que usted no la entiende y la busca en la oración, la busca en la oración, y la busca, pasan años. Señor, enséñame esta palabra. Y viene el Espíritu y la revela. Ahora aprieta un botón. Ahora alegan por todo. En las redes están alegando si los muertos están vivos, no están acá. Si Lázaro habló o está allá el rico. Y una pila de cosas y la alma en las calles perdiéndose. Los hombres alegando de postura evangélica. Alegando, debatiendo quién sabe más. Y el diablo haciendo estragos en las calles, en las poblaciones. Alcohol, droga, depresiones, muerte, las cárceles se llenan. ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Que Dios nos bendiga. Esto no es conocer por conocer. Esto es que el Espíritu de Dios nos vaya enseñando para conocer el enemigo. El enemigo nos puede engañar en área, hermano querido. Es astuto. Uno se pregunta y dice, ¿cómo tan engañoso? Y le dijo la mujer, con que Dios te ha dicho, sutil, encantador, con que Dios te ha dicho, no morirá. Y el Señor dijo, sí morirá. Y él dijo, no morirá si esto no te hace mal.
Que Dios nos bendiga y caemos en esa trampa. El 15 que lo leo. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todo el muro, cada uno a su tarea. Mire, aunque Dios había desbaratado el consejo, ese plan, pero el enemigo no se iba a rendir. ¿Me entiende o no? Pero Dios desbarató ese plan que tenía. Pero ellos se volvieron cada uno a su tarea. ¿Cuánto queremos esta noche recibir esta palabra? ¿Cuánto ha tramado el enemigo contra nosotros? Esta noche el Señor va a desbaratar el consejo del enemigo. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos esta noche por esta palabra? Pero hay una condición, es una palabra condicional. Y ellos se volvieron a su tarea, cada uno a su tarea. ¿Qué tarea te ha entregado el Señor, hermano? Hermana que me escucha, en el hogar, ¿qué tarea te ha entregado el Señor? Predicador, instrumento, profeta. Cada uno se volvió a su tarea. Así es. Hemos dejado las tareas del Señor a un lado por nuestras cosas. Así es, amén. ¿A cuánto estamos predicando esta noche? ¿Cuánto hemos dejado lo del Señor por lo de nosotros? ¿Cierto? Y vemos que el enemigo ha avanzado y avanza el enemigo. Y lo vemos cuando ya está haciendo estrago, como decía nuestro pastor, cuando ya está, ¿cierto?, haciendo estrago en el hogar, en la familia. ¿Por qué? Porque nosotros clamamos a Dios que nos libre, pero no queremos volver a nuestra tarea, pues. Ese es el punto, ¿cierto? Pero esta noche la voy bendecido. Que Dios nos bendiga. Quiero predicar a los que me escuchan en el hogar, a esa madre, sus niñas. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Has visto tu hogar destruido. El enemigo ha combatido tu vida. Vuélvete al Señor. Vuélvete a tu tarea. Y Dios va a desbaratar el consejo del enemigo. Dios lo va a reprender. Aleluya. Va a reprender la pobreza de tu hogar, la miseria, el pleito. Dios va a reprender la destrucción que el enemigo trajo a tu hogar. El Dios del cielo y la tierra te está hablando a tu vida. Aleluya. Pero tienes que volverte a tu tarea. Que el Señor nos bendiga. Alabamos al Señor porque Él es bueno, porque nos habla preciso. Quizás nosotros a veces pedimos al Señor y decimos, Señor, ¿cierto?, desbarata, sáname, Señor, pero no queremos volvernos a nuestra tarea, a construir los muros, a levantar los muros en oración, en fidelidad al Señor. Cuando hablamos de muros, no se preocupe que está levantar muros. Espiritualmente usted levanta un muro, ¿cierto? Es la santidad de Dios, esa es su protección. Es el Señor el que nos protege. Él es el muro. Él es mi escape, es la torre fuerte. Yo huyo a Él. Que Dios nos bendiga. Que el Señor nos bendiga, mi hermano querido. Bendiga esta iglesia. El Señor va a bendecir esta iglesia, hermano querido. Si ponemos atención a la palabra, lo imposible, Dios lo va a hacer posible. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El Dios de ayer es el mismo Dios y el Dios que hace prodigio, milagro. Hay enfermos en la iglesia, sí hay enfermos. Dios puede traer sanidad espiritual, también física, pero tenemos que poner atención a la palabra del Señor. Dios quiere que usted y yo entendamos al enemigo, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, que aprendamos a discernir en lo que me conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Hermana, el Señor, quizá usted se ha alejado un poco del Señor, ha dejado el Señor por sus cosas, pero todos lo sabemos, que hoy día tenemos y mañana no podemos tener nada, que todo lo que Dios nos ha bendecido es pasajero. El problema es cuando eso yo, lo material, lo pongo en el corazón. Es bueno que Dios nos bendiga, pero poner las cosas espirituales es más importante.
Dios bendiga a mi hermano Johnny. Dios le bendiga junto a su hijo. Sea bendecido. Siga caminando, siga perseverando en la gracia del Señor. Dios está llamando a la juventud. Dios está llamando a su pueblo. Está llamando a su remanente, el Señor. Dios bendiga a Cristian. Dios va a tratar en su vida. En mi hermano enfermo en la iglesia. Que Dios nos bendiga. Dios es poderoso para llevar y cumplir su palabra. Dios va a desbaratar el consejo. El enemigo asentado allí en la oscuridad se ha unido a maquinar contra la iglesia, a maquinar contra el profeta. Pero si usted como instrumento entiende, obedece la palabra de Dios y pelea por las rodillas, con las rodillas, y pelea, Dios le va a ver y Dios le va, y ordena al Señor. Dios ordena. Detente. Quiero terminar con esto. ¿Se acuerda de Job? El diablo dijo: Job te adora porque tú lo tienes cercado. ¿Cierto? ¿Ah? Y lo acusa. Y el Señor le dice algo: tócalo, pero no se te ocurra tocarle su alma. ¿Entiendes? En otras palabras, Él es mi hijo, Él me pertenece. Que Dios nos bendiga, porque nada se hace si no es la voluntad del Señor. Dios bendiga a su iglesia. Corta y buena la palabra. Lo invito a ponerse de pie. Permítame orar, hermanos hijos por ellos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos orar, Dios mío, por esta congregación. Padre nuestro, usted trajo una